Aquel día, el frío mármol de las lomas de Chapultepec parecía más gélido que nunca, pero nadie sospechaba que bajo el uniforme de una simple empleada de limpieza se escondía el calor de una verdad, capaz de derretir la indiferencia de los más poderosos. Rosa María, con la mirada baja y el alma llena de recuerdos de su natal Puebla, no imaginaba que un pequeño gesto de humildad desataría una tormenta que cambiaría su destino para siempre, demostrando que el respeto no se compra con pesos, sino que se gana con el corazón. Sin embargo, antes de conocer este asombroso desenlace, dígame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando en este momento. La escena era desgarradora para cualquier madre a un niño rodeado de lujos, pero con los ojos apagados por una soledad que ningún juguete costoso podía remediar. Mientras una mujer de uniforme gris observaba en silencio desde las sombras de la gran estancia, Rosa María apretaba con fuerza su trapeador, sintiendo una punzada de dolor al ver cómo la arrogancia despreciaba lo más sagrado, sin saber que ella poseía la llave para devolverle la vida a ese hogar marchito. Lo que comenzó como una tarde cualquiera de limpieza en la Ciudad de México se transformó en el escenario de una batalla épica, entre la frialdad del dinero y la calidez de un alma noble. Pero antes de seguir adelante con este relato que seguramente tocará las fibras más sensibles de su ser, queremos que sepa que cada palabra es un tributo a la dignidad de quienes trabajan con las manos y aman con el alma. Por eso, le pido que comparta con nosotros su origen, pues la comunidad que estamos formando se nutre de sus historias y de su presencia constante en cada rincón de nuestra querida tierra mexicana. ¿Es usted de los que cree que la justicia siempre encuentra su camino, sin importar cuánto tiempo tome o cuántos obstáculos se interpongan en el sendero del destino? Nadie en aquella mansión colonial moderna, donde el aroma a chocolate de metate había sido reemplazado por la esterilidad de los productos químicos, podía prever que la mujer que pulía los pisos con tanto esmero era en realidad una maestra de la vida. Rosa María cargaba con una historia de pérdida y traición que habría doblegado a cualquiera, pero ella se mantenía firme, como un roble viejo de la plaza de Tlaquepaque que ha resistido 1000 tormentas. Su presencia era casi invisible para los dueños de la casa, un mueble más entre las pinturas caras y las alfombras importadas, pero su sabiduría ancestral estaba a punto de hacerse notar. El pequeño Santiago, heredero de una fortuna incalculable, languidecía en una silla de terciopelo, víctima de un desprecio que su corta edad no alcanzaba a comprender, mientras la sombra de una injusticia antigua se proyectaba sobre la pared. Aquella tarde, el destino decidió que las miradas de la mujer más humilde y el niño más rico se cruzaran, sellando un pacto silencioso que desafiaría las reglas de la alta sociedad mexicana y pondría a prueba la integridad de todos los presentes. Estaba a punto de comenzar un juego de secretos donde la verdad sería el ingrediente principal de una receta que nadie, absolutamente nadie, esperaba probar en aquella mesa de vanidades. Rosa María caminaba por los pasillos de aquella mansión en Lomas de Chapultepec, con la discreción de quien no quiere molestar al viento, pero con la frente siempre en alto. Sus manos, curtidas por el sol de Puebla y marcadas por años de labor constante, sostenían con delicadeza los utensilios de limpieza, mientras el aroma del chocolate de metate que ella preparaba en su pequeña habitación parecía perseguirla como un recuerdo dulce. Llevaba puesto un uniforme sencillo, siempre impecable, que contrastaba con la frialdad de los pisos de mármol que brillaban bajo la luz de los candelabros. A pesar del cansancio que pesaba en sus hombros, Rosa María mantenía esa dignidad inquebrantable que solo conocen quienes han aprendido a transformar el dolor en fortaleza y el trabajo duro en una forma de honrar a sus antepasados. En el comedor principal, el ambiente era muy distinto, dominado por la figura rígida de Mrs. Harrison, la gobernanta de origen estadounidense que parecía disfrutar del silencio sepulcral de la casa, con un traje gris que carecía de cualquier arruga y una expresión que jamás conocía la sonrisa. Ella vigilaba cada movimiento de los empleados con un desprecio que dolía más que un insulto directo. Para ella, las tradiciones locales eran solo supersticiones sin valor, y Rosa María no era más que una pieza insignificante en el engranaje de su disciplina de hierro. Mueva esos pies, Rosa María, que el polvo no se va a quitar solo con sus oraciones, decía Mrs.
Harrison, con un tono cargado de un sarcasmo que lava la sangre de cualquiera que se atreviera a mirarla, sentado frente a un plato de porcelana fina que contenía una comida gourmet tan elegante como insípida. Se encontraba el pequeño Santiago, el joven heredero de aquella enorme propiedad. El pequeño, rodeado de toda la lana del mundo, parecía el ser más pobre de la Ciudad de México, pues sus ojitos, llenos de una inocencia que se marchitaba, solo reflejaban una profunda tristeza. No quería probar bocado, pues el sabor de la comida extranjera y fría que la gobernanta le imponía no lograba llenar el vacío que sentía en el pecho desde que su hogar perdió la alegría. Su carita pálida era el testimonio mudo de una infancia que necesitaba mucho más que juguetes caros. Necesitaba el calor de una caricia y el sabor de un hogar verdadero. La tensión estalló cuando, señora... Harrison golpeó ligeramente la mesa con su dedo índice, exigiendo que el chamaco terminara su ración de espárragos y salmón, amenazándolo con dejarlo a oscuras si no obedecía de inmediato. Usted no entiende que este niño necesita disciplina estricta y no caprichos de niño consentido, le gritó la gobernanta Rosa María, quien se había acercado tímidamente para recoger unas migajas del suelo con su paño húmedo. Rosa María bajó la mirada, respondiendo con una voz suave pero firme que ella solo buscaba cumplir con su chamba, mientras sentía cómo se le partía el alma al ver las lágrimas rodar por las mejillas del pequeño Santiago. Fue un momento de humillación pública que creó una indignación moral profunda en el corazón de la humilde mujer. Más tarde, aprovechando un descuido de la estricta gobernanta, Rosa María se acercó al pequeño que seguía en el rincón de la gran sala y, con un movimiento rápido, sacó un trozo de pan de muerto que ella misma había horneado esa madrugada. El aroma a azahar y canela envolvió de inmediato al niño, quien miró el trozo de pan con una curiosidad que no había mostrado en meses, mientras Rosa le susurraba que lo probara sin miedo. Al primer bocado, el rostro de Santiago se iluminó de una forma casi milagrosa, redescubriendo el sabor del amor en una migaja humilde que valía más que todos los banquetes de la mansión. Rosa María sabía que estaba arriesgando su trabajo, pero el brillo en los ojos del chamaco era la única recompensa que necesitaba. Este pequeño acto de rebeldía marcaría el inicio de una transformación que nadie en Lomas de Chapultepec podría haber imaginado, pues la comida hecha con amor tiene un poder que la soberbia nunca podrá comprender. Rosa María regresó a sus labores con el corazón latiendo a 1000 por hora, consciente de que Mrs. Harrison no tardaría en notar el cambio de ánimo en el pequeño y que su vigilancia se volvería más feroz. Sin embargo, la semilla de la esperanza ya había sido plantada en la tierra fértil de la infancia de Santiago, y Rosa María estaba dispuesta a regarla con sus mejores recetas. Dígame, ¿usted qué habría hecho en su lugar al ver a un pequeño sufrir de esa manera? Cuéntemelo en los comentarios. Queremos saber qué piensa de este gesto. Para Rosa María, aquella chamba en la capital no era simplemente una forma de ganarse la vida, sino la única esperanza de juntar la lana necesaria para pagar a los abogados que seguían el rastro de su pasado arrebatado. Cada peso que ahorraba con sacrificio era un paso más cerca de recuperar su honra y encontrar la verdad sobre su familia, esa que le fue arrancada con mentiras y traiciones en su juventud. Si Mrs. Harrison lograba que la despidieran por sus supuestas insubordinaciones, Rosa María lo perdería todo a su sustento, su techo y la última oportunidad de cerrar las heridas que aún sangraban en su alma poblana. El tiempo corría en su contra como un río desbocado tras una tormenta en la sierra, y ella lo sentía en el pecho cada vez que veía el calendario. Mientras tanto, la salud del pequeño Santiago se convertía en una cuenta regresiva que angustiaba el corazón de la mujer. El chamaco estaba perdiendo peso de manera alarmante, y sus mejillas, antes sonrosadas, ahora mostraban la palidez de quien se rinde ante la vida por falta de afecto y nutrición verdadera. Don Alejandro, sumergido en sus negocios y juntas interminables, empezaba a notar que su heredero se marchitaba como una flor sin agua, pero su ceguera emocional le impedía ver que el veneno era la frialdad de la gobernanta. La urgencia era total en sí. Santiago no recuperaba el apetito y la alegría pronto, las consecuencias para su pequeño cuerpo serían irreversibles. Y Rosa María sabía que ella era la única que podía salvarlo. La tensión en la mansión se volvió casi insoportable cuando Mrs. Harrison anunció que realizaría una inspección exhaustiva en las habitaciones del servicio,
buscando cualquier rastro de comida o prohibidao o faltas al reglamento. Rosa María sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pues en su pequeño cuarto guardaba los ingredientes secretos que le devolvían la vida al niño, esos olores a canela y vainilla que eran su mayor tesoro. Si la descubrían, no solo sería el fin de su empleo, sino que Santiago quedaría completamente desamparado bajo el yugo de una mujer que no conocía la compasión. El riesgo era altísimo, pero el instinto materno de Rosa era mucho más fuerte que el miedo a la pobreza o a la humillación. Por si fuera poco, don Alejandro mencionó durante una cena que un importante socio de negocios llegaría pronto para cerrar un trato que definiría el futuro de su empresa. Y ese hombre no era otro que Roberto. Al escuchar aquel nombre, Rosa María sintió que el mundo se detenía y un escalofrío le recorrió la espalda, pues recordaba perfectamente la maldad de aquel sujeto que tanto daño le hizo en el pasado. La presencia de Roberto en la casa no solo ponía en peligro su anonimato, sino que amenazaba con destapar secretos que ella había guardado bajo 7 llaves para sobrevivir. La urgencia de actuar se volvió desesperada, pues los fantasmas del ayer estaban tocando a la puerta principal de la mansión. Rosa María se miró al espejo, ajustó su uniforme y se prometió que, pasara lo que pasara, no permitiría que la injusticia ganara esta vez, aunque tuviera que arriesgar su propia libertad. La vida del pequeño Santiago y su propia redención estaban en juego en una apuesta donde el margen de error era inexistente y los enemigos eran poderosos. Cada minuto contaba o cada mirada de sospecha de la gobernanta era una puñalada. Y el inminente encuentro con Roberto se sentía como una sentencia de muerte o una oportunidad de gloria. Con el corazón en la mano, se preparó para la batalla más difícil de su vida, sabiendo que en Lomas de Chapultepec la verdadera guerra estaba por comenzar. La vigilancia de Mrs. Harrison se volvió una sombra asfixiante sobre los hombros de Rosa María, quien tenía que aguardar a que el silencio de la noche envolviera la mansión para comenzar su verdadera labor. En la oscuridad de la cocina, con movimientos rápidos y expertos, preparaba pequeñas delicias que evocaban los sabores de su infancia poblana, cuidando que ningún aroma delatara su secreto antes de tiempo. Cada mañana, el pequeño Santiago encontraba bajo su almohada o dentro de su mochila escolar una sorpresa envuelta en papel estraza, un pedacito de cielo que le devolvía las ganas de seguir adelante en aquel desierto de afecto. El cambio en el chamaco fue tan evidente que incluso don Alejandro, distraído por sus millones y sus contratos, comentó durante el desayuno que el niño se veía con más energía y color en el rostro. Esto despertó la furia silenciosa de Mrs. Harrison, quien no concebía que sus métodos estrictos no fueran la causa de aquella mejoría milagrosa que desafiaba su autoridad. «Usted sabe algo que no me está diciendo», le espetó la gobernanta a Rosa María mientras la observaba limpiar los ventanales, buscando en su mirada alguna chispa de culpa o traición que pudiera usar en su contra para correrla de la casa. Rosa María, manteniendo la calma de quien tiene la conciencia limpia, respondió que el aire de la Ciudad de México a veces traía bendiciones inesperadas para los que saben esperar con paciencia y fe. Pero por dentro, su corazón era un tambor que golpeaba con fuerza, pues sabía que la gobernanta ya estaba tras sus pasos, revisando los botes de basura y husmeando en los rincones más oscuros de la cocina. En una ocasión, señora Harrison estuvo a punto de descubrir un frasco de mole casero oculto tras las latas de conserva importada, y solo la rápida intervención de Rosa María, fingiendo un tropezón, evitó el desastre. Los momentos de duda empezaron a asaltar a la humilde mujer, preguntándose si su sacrificio realmente valdría la pena o si terminaría en la calle antes de poder cumplir su misión de justicia. Pero entonces veía la sonrisa de Santiago, una sonrisa que valía más que toda la plata del mundo, y renovaba sus votos de protección hacia aquel pequeño que la vida le había puesto en el camino como una prueba de fuego. Santiago, por su parte, se había vuelto un cómplice silencioso, guardando los secretos de Rosa María con la lealtad de un viejo guerrero, pues entendía que entre ellos se había tejido un vínculo que iba más allá de lo laboral. La escalada de tensión alcanzó un punto crítico cuando Mrs. Harrison decidió contratar a una empresa de seguridad para instalar cámaras en áreas comunes, alegando que se estaban perdiendo suministros de la despensa de lujo. Rosa María tuvo que agudizar su ingenio para seguir alimentando al chamaco sin ser detectada, utilizando los horarios de cambio de turno y las breves ausencias de la gobernanta para entregar su medicina de amor.
Cada entrega era un micro cliffhanger cargado de peligro, un juego del gato y el ratón donde cualquier error significaba el fin de su búsqueda de redención y la soledad eterna para el niño. Un día, mientras preparaba un té de manzanilla con miel para calmar los nervios de Santiago, antes de un examen, Rosa María no pudo evitar que Mrs. Harrison la sorprendiera usando una técnica de infusión que solo los expertos conocían. ¿De dónde sacó usted esa manera de preparar las cosas? Una simple gata no debería saber tanto sobre el arte de la cocina fina, le gritó la mujer con un desprecio que quemaba como el ácido. Rosa María solo bajó la cabeza y respondió que lo había aprendido viendo a las abuelitas en el mercado, manteniendo su verdadera identidad ocultas bajo la máscara de la servidumbre. Pero nadie podría haber imaginado que, detrás de aquel mirar cansado y esas manos trabajadoras, existía una verdad tan poderosa que cambiaría el destino de todos los habitantes de la mansión en Lomas de Chapultepec. Rosa María no era solo una empleada de limpieza, era una mujer con una historia que Roberto, el socio que estaba por llegar, conocía muy bien y temía más que a la propia muerte. El ambiente se sentía pesado, como si el cielo de la capital se estuviera preparando para un aguacero de esos que inundan las calles y limpian el alma de los pecados más oscuros. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Estamos ansiosos por leer tu opinión sobre esta valiente mujer. El día de la gran cena de negocios llegó finalmente y la casa hervía de actividad con la llegada de los chefs contratados por Mrs. Harrison, quienes despreciaban cualquier sugerencia que no viniera de sus libros de cocina francesa. Rosa María observaba desde lejos, dándose cuenta de que la salsa que estaban preparando para el plato principal se estaba cortando debido al calor excesivo y la falta de un ingrediente equilibrante. Con una discreción absoluta, aprovechó un momento en que los cocineros discutían para verter unas gotas de un extracto que llevaba en su mandil, salvando el platillo más importante de la noche sin que nadie se diera cuenta. Cuando el aroma de la salsa corregida llegó a la nariz de Mrs. Harrison, ella sonrió satisfecha creyendo que sus indicaciones habían sido las que lograron el milagro, sin sospechar que la salvación vino de la mujer que ella tanto humillaba. Don Alejandro, al probar el bocado durante la prueba previa, se quedó sin palabras, pues el sabor le recordaba la cocina de su propia madre, un sabor que creía perdido para siempre en la modernidad de su vida empresarial. Rosa María, desde la puerta de la cocina, sintió una satisfacción amarga, viendo cómo su talento seguía vivo a pesar de los años de olvido y desprecio que había sufrido. De pronto, el sonido del timbre anunció la llegada del invitado de honor, y el corazón de Rosa María saltó como un animal enjaulado al escuchar la voz engolada de Roberto, saludando en la entrada. Era una voz que la transportaba a los días más oscuros de su vida, a las mentiras que le robaron su restaurante y la alejaron de sus sueños más queridos en la plenitud de su carrera como chef. Se escondió tras una columna, apretando el trapo contra su pecho, mientras veía cómo Roberto abrazaba a don Alejandro con una hipocresía que solo un hombre de su calaña podía manejar con tanta naturalidad. Roberto caminaba por la estancia con la seguridad de quien se siente dueño del mundo, sin saber que a pocos metros de él, la mujer que él creía haber destruido para siempre, lo observaba con una mezcla de miedo y una creciente determinación de justicia. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo de cocina, y cada paso que el villano daba hacia el comedor era un paso más hacia un enfrentamiento que Rosa María no sabía si estaba lista para ganar. Ella sabía que no podía esconderse por siempre, especialmente cuando el pequeño Santiago corrió a saludar a su padre y se detuvo justo frente a ella, señalándola con una sonrisa llena de cariño. «Papá, ella es la que hace que la comida sepa a gloria», dijo el niño con la inocencia que solo los chamacos tienen, poniendo a Rosa María en el centro de todas las miradas, incluyendo la mirada gélida y sorprendida de Roberto. El tiempo pareció congelarse mientras los ojos del malvado socio se clavaban en el rostro de la empleada, buscando reconocer bajo las arrugas del cansancio a la gran chef que un día traicionó por pura ambición. Fue un micro cliffhanger de proporciones épicas, donde el silencio de la mansión se volvió un grito ensordecedor que presagiaba la gran revelación que estaba a punto de ocurrir ante los ojos incrédulos de los presentes
a Mrs. Harrison, al ver que su control se desmoronaba, intervino rápidamente jalando al pequeño Santiago del brazo y acusando a Rosa María de llenar la cabeza del niño con fantasías de criadas. No le haga caso a este chamaco, don Alejandro, que la falta de disciplina lo hace decir tonterías. Esta mujer solo limpia los pisos y nada más, sentenció la gobernanta con un veneno que buscaba anular la presencia de Rosa ante los invitados. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en la mente de don Alejandro, quien notó cómo Roberto se ponía pálido, como si hubiera visto un fantasma en medio de la opulencia de su sala. El ambiente en la mansión se volvió eléctrico, con Rosa María sosteniendo la mirada de Roberto por un segundo que pareció una eternidad, desafiando el miedo que la había paralizado durante tantos años de injusticia. Los invitados empezaron a murmurar, extrañados por la reacción del gran empresario ante una simple empleada de limpieza, mientras los olores de la cena que Rosa había salvado seguían flotando en el aire, reclamando su lugar en la historia. Aquel era el preámbulo de una tormenta que nadie en las lomas de Chapultepec olvidaría jamás. Pues la verdad, al igual que el buen pan, siempre termina por salir del horno de la vida para alimentar la justicia. ESTOU, ESCR, EV, ENDO, OBL o C, o el caos, se desató en el comedor justo cuando el primer plato fuerte era servido, pues el pequeño Santiago, tras probar un bocado de la comida procesada que Mrs. Harrison le impuso, comenzó a ponerse pálido y a llevarse las manos al cuello, luchando por un aire que no llegaba. Don Alejandro se levantó de un salto, tirando su copa de vino tinto que manchó el mantel blanco como una herida abierta, mientras la gobernanta, presa del pánico y de su propia incompet, en escena solo atinaba a gritar órdenes contradictorias que no ayudaban en nada al chamaco. Los invitados se miraban entre sí, paralizados por la angustia de ver al heredero de la mansión desfallecer, mientras el aire de las lomas de Chapultepec se volvía pesado y amargo como la hiel. Sin pensarlo dos veces, Rosa María soltó el paño de limpieza y corrió hacia el niño, apartando con una fuerza insospechada a la estricta gobernanta que bloqueaba el paso, con sus manos temblorosas y su mirada perdida, con la calma de quien ha enfrentado 1000 tormentas en su natal Puebla. Rosa aplicó una maniobra de primeros auxilios que aprendió en sus años de gloria, logrando que el pequeño Santiago expulsara la obstrucción y volviera a respirar, llenando sus pulmones de vida ante el asombro de todos. El chamaco se aferró al cuello de Rosa María como si fuera su único refugio en un mundo que lo había dejado solo, mientras ella le susurraba palabras de aliento en el oído, acariciando su cabello con una ternura que solo una madre puede conocer. Roberto, al ver que la humilde empleada se llevaba el crédito y la atención de don Alejandro, sintió que el suelo se movía bajo sus pies y decidió atacar con el veneno de su lengua para ocultar su propio miedo. Aparte sus manos de ese niño. Usted no es más que una gata muerta de hambre que no sabe su lugar en esta casa, gritó con una voz que buscaba imponer una autoridad que ya se le escapaba entre los dedos. La gobernanta, recuperando un poco de su arrogancia, se unió al ataque, acusando a Rosa de haber provocado el incidente para hacerse la heroína frente al patrón, tratando de manchar la pureza de un acto que acababa de salvar una vida inocente. Fue entonces cuando Rosa María, cansada de cargar con el peso del silencio y las humillaciones, se puso de pie con una dignidad que pareció llenar toda la estancia, mirando fijamente a Roberto con unos ojos que centellaban como brasas. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un objeto que brillaba con una luz dorada y antigua, poniéndolo sobre la mesa de caoba con un golpe seco que resonó en todo el comedor de la mansión. Era una medalla de honor al mérito culinario, la máxima distinción otorgada por el gobierno de México a los maestros de la gastronomía, grabada con su verdadero nombre y el sello de una trayectoria que nadie ahí podía cuestionar. Mi nombre no es Rosa la de limpieza, Roberto. Tú lo sabes mejor que nadie, porque fuiste tú quien me robó el nombre, el restaurante y hasta la paz para alimentar tu asquerosa ambición, exclamó ella con una voz que no tembló ni por un segundo. La revelación cayó como un rayo en medio de una fiesta de jardín, dejando a los invitados con la boca abierta y a don Alejandro con el corazón latiendo a 1000 por hora, al darse cuenta de que la mujer que limpiaba sus pisos era la legendaria chef Rosa María González, cuya desaparición del mundo gastronómico fue un misterio que conmovió a todo el país hace años. El silencio que siguió fue absoluto,
roto solo por el llanto suave de Santiago, que seguía buscando la mano de su salvadora. Don Alejandro tomó la medalla entre sus manos, observando los detalles del grabado y comparando la fotografía del documento antiguo que Rosa María también presentó, donde se le veía joven, radiante y rodeada de los mejores chefs del mundo. El impacto de la verdad fue tan fuerte que el patriarca tuvo que sentarse, dándose cuenta de cuántas veces había ignorado la grandeza que vivía bajo su propio techo, solo por dejarse guiar por las mentiras de quienes decían ser sus aliados. Roberto, por su parte, trataba de buscar una salida, pero sus piernas no le respondían y su rostro reflejaba el terror de quien sabe que su imperio de mentiras está a punto de derrumbarse por completo. Lo que viene a continuación le aseguro que le pondrá la piel de gallina y le devolverá la fe en la justicia, porque el destino tiene formas muy curiosas de poner a cada quien en su lugar cuando menos se lo esperan. Pero antes de llegar al momento cumbre de esta historia, le pido que nos deje su me gusta y se suscriba al canal ahora mismo si es que este relato le está llegando al alma, porque no querrá perderse ni un solo detalle de lo que está por suceder. Su apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias de lucha y victoria que celebran la verdadera esencia de nuestro pueblo mexicano. Active la campanita y quédese con nosotros hasta el final. Don Alejandro se puso de pie, con la medalla de oro brillando bajo la luz de los candelabros de cristal, y su mirada, antes nublada por el cansancio de los negocios, se clavó en un Roberto que parecía encogerse tras su traje de marca, con una voz que retumbó como un trueno en los valles de México. El patrón exigió una explicación inmediata mientras sostenía los documentos que probaban la infamia cometida años atrás contra la integridad de Rosa María. El silencio en el comedor era tan denso que se podía escuchar el latido acelerado de los presentes, presenciando el derrumbe de un hombre que construyó su fortuna sobre las ruinas de una mujer honesta, trabajadora y talentosa. Roberto, acorralado por las pruebas y la mirada acusadora de los invitados, intentó balbucear una excusa barata, alegando que todo era un malentendido de gente humilde que solo buscaba sacar provecho de su buena voluntad y su lana. Pero don Alejandro, que no era ningún tonto y conocía bien el olor de la mentira, lo interrumpió con un gesto seco de la mano, ordenando que cerrara la boca antes de que la situación empeorara para él. El rostro del villano pasó del rojo de la ira al blanco del terror cuando se dio cuenta de que su sociedad comercial con el hombre más poderoso de la ciudad acababa de convertirse en cenizas frente a sus propios ojos. En ese momento, señora Harrison, tratando de salvar su propio pellejo, intentó arrebatarle el documento a don Alejandro, gritando que Rosa María no era más que una intrusa que había planeado todo para desestabilizar la armonía de la casa. Sin embargo, Rosa María, con la serenidad que da la verdad, se interpuso en su camino y con una voz firme le recordó que el respeto no se exige con gritos, sino que se gana con acciones que honren la vida del prójimo. La gobernanta se quedó petrificada al ver que su autoridad de hierro se desmoronaba como un castillo de arena frente a la marea imparable de la justicia que Rosa representaba en ese instante. Don Alejandro llamó de inmediato a los guardias de seguridad de la mansión, ordenando que escoltaran a Roberto y a Mrs. Harrison hasta la salida principal, sin permitirles llevarse nada más que lo que traían puesto en ese momento de humillación. Fuera de mi casa y de mi vida, porque en este hogar no hay lugar para quienes desprecian el talento y el corazón de nuestra gente, sentenció el patriarca, señalando la puerta con una determinación que no admitía réplica alguna. Los invitados, rompiendo al fin el silencio, comenzaron a aplaudir la valentía del patrón y la dignidad inquebrantable de la mujer que minutos antes consideraban una simple empleada de limpieza. El trayecto hacia la puerta fue una marcha de vergüenza para los antagonistas, quienes tuvieron que pasar frente a todo el personal de servicio que ahora los miraba con la frente en alto y una sonrisa de triunfo en los labios. Roberto tropezó con sus propios pies, perdiendo toda la elegancia que tanto presumía, mientras la gobernanta lloraba de rabia al ver que su reinado de terror en las lomas de Chapultepec había llegado a su fin de la manera más estrepitosa posible. La justicia divina, esa que a veces tarda pero nunca olvida, se estaba manifestando con una fuerza tal que hasta las paredes de mármol parecían celebrar la expulsión de la maldad
y el desprecio. Rosa María se acercó entonces a la mesa, pero esta vez no para recoger platos o limpiar manchas, sino para tomar el mando de una situación que requería su sabiduría y su sazón para sanar las heridas de la noche. Tomó las manos del pequeño Santiago, quien la miraba con una adoración que superaba cualquier lazo de sangre, y le prometió que nunca más volvería a pasar hambre ni soledad mientras ella estuviera cerca para cuidarlo con sus recetas y su amor. El niño, sintiéndose protegido por primera vez en mucho tiempo, se apoyó en su regazo, cerrando un capítulo de dolor para abrir uno de esperanza y alegría bajo el techo de aquella mansión renovada. Don Alejandro se acercó a Rosa María y en un gesto de humildad que conmovió a todos los presentes, le pidió perdón por su ceguera y por haber permitido que la arrogancia gobernara su hogar durante tanto tiempo, ignorando el tesoro que tenía enfrente. Le ofreció en ese mismo instante no solo recuperar su lugar como jefa absoluta de la residencia, sino también el apoyo total de su imperio para limpiar su nombre ante la ley y reabrir su restaurante con la gloria que siempre mereció. Rosa María asintió con una lágrima de felicidad rodando por su mejilla, sabiendo que su larga noche de injusticia finalmente estaba terminando con el amanecer de una nueva vida llena de dignidad y respeto. A la mañana siguiente, el sol de la Ciudad de México bañaba los jardines de Lomas de Chapultepec con una luz nueva, como si el aire se hubiera purificado tras la salida de aquellos que solo sembraban desprecio y frialdad. En la cocina, Rosa María ya no vestía el uniforme de limpieza que ocultaba su verdadera identidad, sino una filipina blanca que don Alejandro mandó traer esa misma noche, reconociendo que su lugar no era puliendo pisos, sino creando milagros con sus manos expertas. El sonido rítmico de la licuadora y el aroma profundo de la canela fresca inundaban los pasillos de la mansión, anunciando a todos los vientos que la alegría había regresado para quedarse en una casa que, por fin, empezaba a sentirse como un verdadero hogar. Don Alejandro cumplió su palabra con la firmeza de un hombre que sabe que la redención personal empieza por hacer lo correcto, con los que más lo merecen en este mundo. Contrató a los mejores licenciados de todo México para que limpiaran el nombre de Rosa María, demostrando ante los tribunales las mañas y fraudes que Roberto utilizó para robarle su patrimonio y su prestigio profesional hace tantos años en Puebla. Poco a poco, la verdad salió a la luz en los periódicos y en los círculos sociales de la capital, y la sociedad que un día la olvidó, ahora esperaba con ansias el regreso de la gran maestra que cocinaba con el alma. El pequeño Santiago ya no era aquel chamaco pálido y triste que arrastraba los pies por la inmensa propiedad, sino un niño lleno de vida que no dejaba de sonreír mientras ayudaba a Rosa María en sus labores culinarias. El joven heredero aprendió que la mejor lana del mundo no se compara con el sabor de un caldito de pollo hecho con amor o el abrazo sincero de quien te cuida sin pedir nada a cambio más que una sonrisa. Don Alejandro, por primera vez en muchos años, llegaba temprano de sus juntas y compromisos para sentarse a la mesa con ellos, redescubriendo que la verdadera riqueza de su imperio no estaba en las cuentas bancarias, sino en la paz de su familia. La vida le devolvió a Rosa María todo lo que la ambición de terceros le había arrebatado. Pero ella nunca permitió que el éxito recuperado le subiera a la cabeza o le hiciera olvidar sus raíces humildes. Siguió preparando su chocolate de metate cada mañana, compartiendo su sabiduría con los otros empleados de la casa y enseñándoles que cada chamba, por más sencilla que parezca, es digna si se hace con absoluta honestidad. Su nuevo restaurante abrió sus puertas en un barrio emblemático, convirtiéndose en un santuario para los sabores tradicionales, donde cada platillo contaba una historia de superación que inspiraba a todos los que tenían la bendición de probar su sazón inigualable. Akio. Todos aprendieron una lección que se grabó a fuego en los corazones de los habitantes de la gran mansión y de quienes escucharon su historia por las calles de México. Se dieron cuenta de que la verdadera nobleza no se encuentra en el saldo bancario, en el apellido de alcurnia o en el cargo que se ocupa en una oficina elegante, sino en la pureza de los sentimientos y en la disposición de servir al prójimo con amor. Nunca se debe juzgar a una persona por el uniforme que viste, pues detrás de la apariencia más sencilla puede residir la salvación de una familia y el talento más brillante de toda una nación entera. Rosa María se convirtió en un símbolo de justicia para muchos que se sentían invisibles ante los ojos de los poderosos, demostrando que la verdad siempre sale a flote
tarde o temprano, en el río de la vida. En cada rincón de nuestro país, desde las plazas más concurridas hasta los hogares más alejados, se comentaba la hazaña de la mujer que salvó a un niño y recuperó su destino con un trozo de pan casero. La historia de la chef de las lomas pasó a ser un relato de esperanza que los abuelitos narraban con orgullo a sus nietos, recordándoles que el respeto y la humildad son los pilares fundamentales de una vida con verdadero propósito. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia que nos ha conmovido el corazón y nos ha recordado el valor incalculable de nuestras tradiciones y nuestra gente? Escríbalo ahora mismo en los comentarios, pues queremos leer su reflexión y saber cómo este relato de justicia ha tocado su vida en este preciso momento. Si esta historia le llegó al alma y le hizo pensar en la importancia de la bondad, no dude en compartirla con alguien que también necesite escuchar este mensaje de fe. Sigamos construyendo juntos una comunidad donde el amor y la verdad siempre sean los protagonistas de nuestras vidas. Nos vemos en la próxima historia para compartir más emociones juntos.